Así que vamos a venir directamente acá, a la pantalla. Y vamos a armar entonces primero en dibujos lo que serían las pantallas que queremos armar. Entonces yo como idea tengo, primero cuando entramos a, tipo cuando ya queremos comprar los productos que tenemos, yo me imaginé la pantalla de productos, en donde en esta pantalla de productos vamos a tener la típica tabla con los productos. Vamos a tener los diferentes productos, con el nombre, las cantidades, el precio, el subtotal. En esta misma pantalla vamos a poder modificar las cantidades, se van a estar modificando los subtotales. La idea es que se haga todo dinámicamente, es decir, que modificamos la cantidad y se vuelva a calcular los subtotales. Y después de esta pantalla vamos a pasar a la del formulario pedir los datos, ¿no? Datos del comprador. En donde acá vamos a pedir como los datos de que compre el producto, es decir, vamos a estar teniendo varios inputs como nombre, email, teléfono y otro dato. Sí, vamos a poner acá nombre. Esto lo voy a poner en M, pidiendo nombre, email, teléfono y no sé qué otro dato podemos poner acá, lo dejamos ahí, pero acá todos los datos que sean del comprador lo vamos a pedir en esta pantalla. Y después vamos de esta pantalla, vamos a pasar, esto lo quiero poner ahí, así no me tapa la cámara. De acá directamente vamos a pasar a la pantalla de, si queremos, de método de entrega, ¿no? Vamos a pasar acá a método de entrega, en donde acá podemos poner dos opciones, o las opciones que nosotros queramos. Podemos poner, si queremos, la opción de retiro en domicilio del vendedor o envío a domicilio. Es decir, retiro en el domicilio o envío a domicilio. Entonces, y después de esto, obviamente, ya pasamos a ver dónde puedo hacer esto. Vamos a hacer algo que no está tan bueno, pero para así, vamos a pasar acá, tiki. No sé si se ve por la cámara, pero justamente quiero que se vea. Tiki. Y después vamos a pasar directamente a revisar la compra. En donde en la última pantalla siempre es la de que nos muestran tipo los productos que tenemos. Resumen de los productos con totales. Luego vamos a tener los datos del comprador. Y por último siempre tenemos acá abajo un poquito. Hacemos así, tiki. Vamos a poner acá. Por último vamos a tener el método de entrega elegido. Entonces esto es básicamente los datos que vamos a estar procesando y mostrando en nuestro carrito. Entonces, vamos a empezar construyendo. Hasta ahora voy a arrancar el servidor vamos a arrancar npm, vamos a arrancar artisan serve. Ahí está, esto arrancó. Y entonces yo, si me voy a localhost 8005, entramos a nuestra página. Entonces lo que tendríamos que construir sería la página principal de nuestro carrito, es decir, la URL donde vamos a estar haciendo toda esta interfaz que justamente la vamos a estar implementando con Vue. Por lo tanto, yo voy a empezar limpiando todo esto, ¿sí? Voy a sacarme todos estos archivos encima y voy a empezar creando una ruta para levantar justamente toda esta interfaz, ¿sí? A esta ruta la voy a llamar, vamos a hacerla, esto es el admin, así que aquí vamos a hacer una ruta con prefix, no, vamos a crear una ruta que se llame carrito. Y como vamos a crear una ruta que se llame carrito, vamos a tener que crear su controlador, ¿sí? Así que vamos a hacer make controller backend, no, es
de backend. A ver qué estructura estábamos usando. Nada, podríamos crear un controlador acá. Sí, directamente make controller, carrito controller. Vamos a crear el controlador acá. Y este controlador va a tener un método que va a ser carrito. Y el único método que va a tener es carrito. Entonces, acá lo que vamos a hacer es levantar una vista directamente. Vamos a levantar nuestra vista de carrito.blade. Y esta vista va a extender directamente de layouts de nuestro layout master. Y a ver, vamos a probarla. Entonces vamos a venir acá y a nuestra ruta vamos a decirle que vaya al carrito controller y que vaya al método carrito. Entonces yo si vengo a mi página y acá escribo barra carrito, acá me faltaría en el controlador levantar esta vista. Así que hacemos así. Y ahí nos levanta nuestra vista de carrito. Entonces la idea es que acá en el medio, ¿sí? Acá en el medio se levante un componente que empiece a... nos levante un componente general que nos va a estar levantando a su vez los mini componentes que cada uno va a representar un paso. Es decir, acá vamos a tener el paso de productos, acá el paso de datos del comprador, acá el de método de entrega y acá el de revisar la compra. Entonces vamos a empezar creando lo que va a ser nuestro archivo que va a levantar nuestro entorno para el carrito. Entonces vamos a levantar un archivo, porque acá ya tengo uno que es carrito, que esto es del modal. Así que vamos a crear uno que se llame proceso de compra. ¿Sí? Proceso de compra. Y lo que vamos a hacer acá es copiar un poco lo que tenemos en esta parte. ¿Sí? Vamos a estar levantando en un elemento que se llame proceso de compra. Vamos a estar levantando directamente nuestro componente padre que va a ser proceso de compra. Proceso de compra. Bueno, y acá vamos a hacer un H1. Vamos a poner proceso de compra para saber si que se levanta bien nuestro componente. Y acá, en vez de importar el componente carrito, vamos a importar el componente proceso de compra, que lo tenemos en esta carpeta. ¿Sí? Así que vamos a hacer así. Y lo que nos faltaría entonces acá, en esta parte, es en nuestro section main. Nosotros lo que vamos a querer hacer es agregar un elemento en el medio, que sea el de proceso de compra. Y de proceso de compra, es a donde se va a estar levantando todo nuestro entorno de view. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a querer hacer es levantar este archivo que nos levanta nuestro entorno de view. Por lo tanto, acá recordemos que teníamos un section que era librerías para justamente levantar, llamar a las directivas de byte que nos levante este archivo. Este se encuentra en resources.js proceso de compra.js. Entonces, si ejecutamos esto, le damos F5. Fíjense que ahí ya me aparece mi H1, que en donde ya tenemos nuestro título principal del proceso de compra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir la interfaz que dijimos, es esto de acá. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es como crear, cada uno de estos va a ser un componente, y como estructura mayor, como estructura general, lo que vamos a tener es un componente general que nos va a estar levantando cada uno. Y acá abajo lo que vamos a hacer es crear dos botoncitos. Vamos a crear no, porque es un círculo. Vamos a crear un botón acá y un botón acá. Dos botones, que uno sea para ir atrás, para ir al paso anterior y para ir al paso siguiente. Entonces nosotros vamos a tener esta parte principal que nos va a levantar cada uno de estos, es decir, cuando nosotros apretemos siguiente y estamos acá, nos va a levantar este componente. Cuando estemos en este componente y apretemos atrás, nos va a levantar este. Y si por ejemplo nosotros estamos en este componente y apretamos siguiente, nos va a levantar este componente de acá. Esa es la idea principal de crear un
la interfaz de esta forma con Vue. ¿Sí? Vamos a tener una parte principal que nos levanta cada componente individual y después vamos a tener la parte de abajo de los botones que nos va a estar controlando qué componente se levanta. ¿Sí? Si estamos en este y apretamos siguiente, nos levanta este. Bueno, y esta parte de acá la podemos hacer básicamente con un contador. ¿Sí? Nosotros podemos crear en nuestro componente principal, que recordemos proceso de compra, este componente es el que tiene toda la lógica de levantar estos de acá. ¿Sí? Todo esto está contenido en este componente principal proceso de compra. Entonces lo que podemos hacer básicamente acá es crear una variable reactiva que va a ser paso. La vamos a declarar con ref porque va a ser una variable reactiva y vamos a inicializarla en 1, ¿no? Como que obviamente siempre cuando entremos a esta página, por obvias razones, vamos a comenzar en el paso 1, que es viendo el listado de productos. Por lo tanto, le inicializamos en 1. ¿Sí? Acá vamos a empezar a poner los comentarios, data. Y entonces acá vamos a tener que empezar a construir esta interfaz. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es meter todo adentro de un div. Este div le voy a meter la clase ContainerFruit. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a declarar un ContainerFruit acá. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a declarar la parte principal de los componentes. ¿Sí? Esta parte de acá. Y esto lo voy a hacer directamente, lo hago con un row. ¿Sí? Esto lo hacemos con un row. Ahí, entonces acá lo que vamos a tener directamente es toda esta parte, van a estar los componentes. ¿Sí? Componentes de cada paso. Y esto lo hacemos así. Y entonces nosotros tenemos este div row acá y después vamos a copiar otro div row donde vamos acá a tener los pasos. Los dos botones de los pasos. Entonces vamos a tener el paso anterior. ¿Sí? Esto vamos a hacerlo, seguramente lo vamos a tener que modificar porque el diseño va a quedar nefasto, pero bueno, vamos a hacerlo. El botón de siguiente acá, el button, class, btn, primary. Y vamos a poner este botón, vamos a ponerle siguiente, y este botón, que es el anterior, vamos a ponerle un btn tension. Entonces, si nosotros vamos a nuestra página, acá tenemos nuestros dos botones, totalmente horribles, pero son funcionales al fin. Y lo que vamos a hacer acá es tirarle align items, no, justify content center, vamos a tirarle así. No, esto no afecta mucho, vamos a venir acá, a ver. ¿Cómo podemos hacer que esto quede más o menos potable? Este no sirve. Anim Center. Este tampoco. Esto lo podemos tener un text right si queremos. Bueno. Vamos a que este vaya. Right. Uy, estoy hecho un desastre con Bootstrap. No me acuerdo de nada. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Si no. O si no, a ver. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarle el row acá. Total, no hace falta mucho el row. Vamos a poner los dos botones acá. Justify content between. Si ponemos así. Ahí está. Y ahí tenemos nuestros dos botones, uno a cada punta. Y esto le podemos meter un container solo. ¿Sí? Así tenemos menos margen. Ahí está. Así están un poco más centrados. Y ya que estamos a esto le podemos meter un MI3, así nos da márgenes arriba y abajo. Ahí está. Y entonces lo que nos quedaría ahora es controlar la parte de los pasos. Es decir, cuando estemos en el paso 1 vamos a querer levantar el componente de productos, en el paso 2 el formulario y etc. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear esos componentes. ¿Sí? Es crear el componente de productos. Este componente lo único que va a estar teniendo es una tabla. Esta tabla lo que va a contener son los productos que tenemos agregados al carrito. Como nosotros tenemos nuestros productos levantados en lo que es un store, que nosotros en el stream pasado creamos un store que nos manejaba todas las cosas del carrito.
nosotros podemos hacer uso de ese store, ¿sí? Que ya tiene acciones como la de obtener los productos que tenemos en el carrito, agregar producto, y ahora vamos a agregarle un método seguramente para modificar la cantidad de uno. Así que tranquilamente podríamos, en este componente de acá, podríamos estar llamando a ese store para poder utilizarlo. Entonces, para utilizar el store, lo que vamos a hacer es, como hicimos el stream pasado, ir a este componente y empezar a ejecutar e implementar piña, ¿sí? Entonces vamos a importar create piña, vamos a inicializar piña acá, inicializar piña. Luego en esta parte de acá vamos a separar esto para que este create app me devuelva una instancia de una app de Vue. Entonces de esta forma le vamos a esto, vamos a estar exportando la app que levanta Vue, y ahora vamos a decirle que la app de Vue use piña, y por último vamos a decir a la app que se monte en el elemento proceso de compra. Disculpa la ignorancia, pero ¿qué es piña? Piña es un básicamente la definición sería un state manager que consiste en, si querés vamos a la página si es más fácil, que consiste en, sirve para estar agrupando lógica de negocio de algo que necesites guardar. Por ejemplo, en mi caso, en vez de estar almacenando los productos en cada componente individualmente, utilizo piña para alojar toda la lógica del carrito. Por ejemplo, en el store este tengo acciones, por ejemplo, la de obtener productos, la de agregar un producto. Tengo los estados, que son los productos, y entonces de esta forma, en vez de estar en cada componente individual implementando la lógica del carrito, yo separo toda esa lógica a un store, que es el que se va a estar encargando de agregar un producto, de obtener los productos, etc. Entonces yo en cada componente lo único que hago es utilizar ese store, y cuando yo utilizo ese store tengo acceso a todos estos métodos, por ejemplo el de obtener productos y agregar un producto. Entonces yo como que me desentiendo en los componentes, me desentiendo de este proceso del carrito porque lo tengo todo agrupado en este store. Igual si querés una info más detallada de lo que sirve y para qué funciona, ahí te dejo la docu de piña, que te da algunos ejemplitos bastante básicos, por ejemplo para que entiendas un poco cómo funca. No es nada complicado porque piña es la evolución de Vuex, que es el state manager que estaba antes en Vue. Entonces piña lo que hizo fue como hacer mucho más simple el uso de estas cosas. Se lo simplificó bastante porque en Vuex tenía algunas cosas que eran bastante rompebolas. Entonces piña es como mucho más simple de utilizar y cumple la misma función, que es la de agrupar lógica y manejar estados desde un lugar, separando esa lógica de los componentes. Bien, entonces, ¿en qué estaba? La de implementar piña. Entonces, entonces nosotros queríamos utilizar piña en el componente proceso de compra. Entonces lo único que hacemos es importar la función create piña, creamos todo lo que es la instancia de piña, le decimos a nuestra app que utilice piña, y por último montamos la app en el elemento proceso de compra. Entonces una vez que hacemos esto, nosotros ya estamos ya habilitados para llamar a nuestro store, que en este caso el store va a ser carrito. Entonces lo único que vamos a hacer acá es importar useCarritoStore, ¿sí? Que es la función que me inicializa en este caso el store del carrito. El store del carrito es el que tiene todos estos métodos, tiene las acciones de obtener los productos y agregar un producto, y contiene el estado productos, que son los productos que yo tengo agregados al carrito. Que dicho sea de paso, están todos los productos que tengo agregados están alojados en un local storage. Y del parseo de local storage y eso se encarga justamente mi acción obtener productos. Así que está todo alojado en el store. Entonces, una vez que ya implemento acá, le digo a este componente que utilice el store del carrito. Vamos a ver acá en consola, seguramente. No sé por qué no se ve. A ver, vamos a Vue. Proceso de compra. Bueno, y acá como ven, acá en el entorno del proceso de compra, acá vemos que tenemos inicializado piña. Y entonces lo que nos faltaría ahora es que cuando
este elemento, este componente se monte, es decir, se renderice, es decir, se levante, lo que vamos a querer hacer es obtener los productos que tenemos en el local storage y que se carguen directamente en el store. Entonces, para esto lo que vamos a estar utilizando es el evento onMounted, que lo que hace es ejecutar este callback cuando este componente se levanta. Entonces, cuando este componente se levanta, lo que vamos a querer hacer es obtener los productos que tenemos en local storage para que se carguen al estado de nuestro store. Entonces, si nosotros hacemos esto, fíjense que acá tengo mi store de piña. Y yo ahora, cuando se levanta este componente, es decir, se levanta todo el componente del proceso de compra, fíjense que en mi store de piña, acá tenemos nuestros estados de productos y acá tenemos el producto que tenemos agregado en local storage, que en este caso es el hoodie. Tenemos 8 de cantidad y tenemos el precio 100. Perfecto. Entonces lo único que nos queda es utilizar el store del carrito en nuestro componente de productos para justamente obtener los productos de local storage y renderizarlos en esta tablita. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear nuestra tabla. Vamos a crear nuestra tablita que tenga de columnas nombre, cantidad, precio y subtotal. Precio, cantidad. Y lo que vamos a hacer después en el body de esta tabla es renderizar individualmente cada producto que tenemos en el carrito. Que, como estamos utilizando un store, todos estos productos están directamente, vamos a hacer un before acá, como vamos a estar recorriendo los productos y los tenemos todos en el store, nosotros lo que vamos a estar iterando son los productos que están en el estado de nuestro store, que lo accedo de esta forma. ¿Sí? El estado se llama productos, que es el estado que tenemos definido acá. Y como yo estoy accediendo al store mediante esta variable, lo único que hago es poner store.el estado, el nombre del estado, y ya con eso accedo a todos los productos. Entonces acá lo que tengo que hacer es renderizar cada propiedad que tiene los productos, que si yo me voy al store, en este caso son el nombre, el precio y la cantidad. Entonces acá lo que vamos a poner es producto.nombre. Acá vamos a poner producto.cantidad, producto.precio y le agregamos signito de pesos. Y el subtotal sale directamente de multiplicar el precio por la cantidad. Así que ponemos producto.cantidad. Entonces le damos a guardar. Esto lo quiero guardar acá. Imports. Poner ahí. Perfecto. Y ahora yo ya tengo mi componente de productos, pero me faltaría levantarlo en esta parte de acá. Es decir, cuando se levanta mi aplicación proceso de compras y mi componente principal con proceso de compra, yo quiero que cuando esté en el paso 1 se levante el componente productos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer primero es importar el componente productos. Vamos a importarlo. Y entonces vamos a llamarlo acá. ¿Sí? Vamos a poner productos. Pero yo lo que quiero es que este componente se levante cuando esté en el paso 1. Porque si volvemos a nuestro dibujo, en el paso 1 se levanta productos, en el paso 2 se levanta este otro componente, en el paso 3 se levanta este y en el paso 4 se levanta este. Por lo tanto, yo lo que voy a ponerle acá es un BI diciendo cuando esta variable paso sea igual a 1, quiero que se levante mi componente de productos. Si yo ahora le doy a control S, lo guardamos. Ahora fíjense que estoy en el paso 1 y acá tengo mi componente de productos. Así que si yo me voy acá a mi extensión de view, vamos a darle control F5, así se levanta, así se actualiza. Entonces acá tenemos mi componente principal proceso de compra y este proceso de compra levanta a su vez el componente productos. Si yo desde acá, desde la extensión que tengo de view en el navegador, yo edito la variable paso 1, la variable reactiva, fíjense que si le sumo 1, fíjense que ahí directamente desaparece mi componente de productos porque tiene esta sentencia de acá. Así que este componente solo se renderiza condicionalmente cuando esta variable reactiva es igual a 1. Si yo ahora acá le resto 1 a esta variable, fíjense que ahí vuelve a aparecer mi componente de productos. Entonces, perfecto.
¿sí? Y acá esta cuenta está bien. Si tenemos 8, el precio de cada uno es 100 y el subtotal es 800. Perfecto. Entonces, si yo vuelvo, por ejemplo, vamos a agregar un producto más. Vamos a agregar un jean, por ejemplo. Vamos a agregar 3 jeans. Tiki. Ahí en teoría se tendría que haber agregado. Le falta mucha UX a esto, pero recuerden que yo soy más de back que de front, así que está todo hecho a modo de explicativo más que visual. Entonces, acá ya tenemos dos productos ya para jugar, ¿no? Acá tenemos el producto hoodie, acá tenemos 3 jeans. Entonces ya tenemos varios productos para que son los productos que queremos comprar. Entonces ahora yo lo que tendría que hacer es crear el siguiente paso, que en este caso sería los datos del comprador. Entonces, como esto también va a ser un componente, yo lo que voy a hacer en esta parte de acá es crear el componente de datos del comprador. Bueno, los datos del comprador, lo que voy a hacer es directamente crear, voy a alojar todo en un raw y me voy a robar un formulario, ¿sí? Voy a poner acá. Me voy a robar un formulario, así queda algo bastante decente. A ver, uno con botones. Este sirve. Así ya tiene todas las clases, todo para que quede lindo visualmente. Y vamos a agarrarnos este. Bien, perfecto. Vamos a hacer acá. Esto le ponemos setup. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer acá? Yo lo que voy a querer hacer es que cuando voy a querer utilizar el componente datos del comprador, cuando la variable paso sea igual a 2. Y entonces, ¿cómo hago para pasar de un paso a otro? Bueno, esto justamente lo hago con estos dos botones. Si en teoría el botón siguiente le tendría que sumar 1 a mi variable paso y el botón anterior le tendría que restar 1 para que vaya al paso anterior. Y esto tiene algunas precondiciones, digamos. A ver, ¿qué precondiciones hay? Que este botón tendría que estar deshabilitado cuando estoy en el paso 1 porque no existe el paso 0. Entonces yo este botón tendría que agregarle el famoso disable. Tendría que agregarle un disable cuando esté en el paso 1. Y este al revés, cuando esté en el paso último, que en este caso sería 1, 2, 3, 4. Cuando esté en el paso 4, el botón siguiente, no sé si deshabilitarlo, pero tendría que cambiar el nombre a finalizar compra, porque ahí es donde se va a estar haciendo la orden de pago. Entonces tendría que figurar acá finalizar compra. Eso después lo vemos, lo cambiamos, pero lo más importante por ahora es hacer los eventos de cada uno, de que cuando aprieto este vaya para atrás y que cuando aprieto este vaya para adelante, es decir, un paso siguiente, y agregar esta precondición de que cuando esté en el paso 1 se agregue el atributo disable. Entonces, lo que vamos a hacer acá es agregarle un evento a este botón que sea paso anterior, y a este botón le vamos a agregar un evento que sea paso siguiente. Bien, a mí me gusta separar todo siempre con comentarios, así queda un poco más ordenadito para mí. Entonces vamos a crear acá la función paso anterior y acá paso siguiente. Entonces en paso siguiente lo que voy a estar haciendo es al paso sumarle 1, a la variable paso sumarle 1, y en paso anterior lo que voy a estar haciendo es restarle 1. Y entonces dijimos acá que nosotros tendríamos que agregarle el atributo disable cuando el paso sea igual a 1. Es decir, cuando yo esté en el paso 1, este botón de anterior tendría que estar desactivado. Y eso lo hago simplemente diciendo que el atributo disable aparezca, es decir, cuando esta condición sea true, es decir, cuando el paso esté en 1. Por lo tanto, si se fijan ahora, yo aprieto control F5 y fíjense que acá me aparece el botón anterior desactivado, y si yo voy a siguiente, fíjense que ahí me aparece el formulario que nosotros nos copiamos de Bootstrap, que ahora lo tenemos que editar con los datos del comprador. Y si yo aprieto anterior, fíjense que ahí me va al paso anterior y el botón me queda desactivado. Y yo voy a siguiente, voy al siguiente paso. Así que hasta ahora esto funciona perfecto. Entonces, vamos a venir acá. Acá lo que podríamos hacer es meterle
Qué raro porque... Ah, ok. Acá vamos a agregarle un MT3. Vamos a agregarle acá un MT3, así tenemos un espacio. Perfecto. Y entonces vamos a empezar a editar nuestro formulario. Entonces, ¿qué datos tendríamos que pedirle al comprador? Bueno, el dato principal sería el nombre. Entonces acá vamos a poner un input text. Vamos a ponerle autocomplete off. Y placeholder vamos a ponerle, no sé, Pedro Pérez, por ejemplo, ¿no? Vamos a pedirle el nombre y apellido de la persona. Bueno, como segundo campo dijimos que vamos a pedirle es el email, ¿sí? El email y el teléfono. Por lo tanto, vamos a poner acá el email y el teléfono. El email, esto es un type email. Y acá vamos a pedirle el teléfono. ¿Sí? Y acá que ingrese el teléfono, un ejemplo 444-111. Y acá en placeholder pedro@mail.com. Y por último, a ver, ¿qué le podríamos pedir? Y nada más. Si queremos, en general, ¿sí? Vamos a hacerlo ya que estamos, vamos a hacerlo bien. En general el apellido se tiene que pedir aparte, ¿sí? Entonces es malo pedir el nombre y apellido en un solo campo. Así que vamos a pedir el apellido en un campo separado. Entonces ya con esto creo que, a ver, bueno, queda choto. Dirección es buena, pero ¿sabés qué pensaba yo? Lo que pensaba hacer era que cuando seleccione acá envío a domicilio le aparezcan todos los campos de dirección. Como en general en los carritos hacen, que vos cuando pedís envío a domicilio te abre toda una sección y pones todos los datos de entrega. Así le agregamos una complejidad más. Bueno, entonces tenemos nuestro formulario acá. Entonces si yo empiezo a completar acá, pongo por ejemplo Rodrigo y acá está. Yo pongo acá Rodrigo Río, asdmail.com, acá pongo mi teléfono, ponele 22 33 44 55 66 y aprieto siguiente, tendría que ir al siguiente paso. Y el siguiente paso en teoría es el método de entrega. Entonces, voy a crear ahora el elemento, ¿sí? El componente método de entrega. Entonces, este elemento método de entrega, lo que tendría que tener, vamos a agregarlo acá. Vamos a decirle que este componente método de entrega se renderice solamente cuando estamos en el paso 3. Y el componente método de entrega lo que va a tener es algo parecido a esto. Vamos a copiarnos esto. Y lo que nos podríamos robar de acá, que lo vi. ¿Dónde estaba? Esto de acá. ¿Sí? Vamos a chorearnos esto de acá. Porque vamos a tener un selector, un radio, que directamente solo tenga dos opciones. Directamente tenga. Esto vamos a comentarlo porque nos va a servir después para la dirección. Entonces vamos a tener un radio que solo sea, si quiere, envío a domicilio o directamente retiro en sucursal. Entonces si yo vamos a sacarle, a ver, el ID este lo sacamos, el value lo sacamos, porque no nos sirve, no nos es necesario con view, todo lo que es el ID y eso. Esto vamos a ponerlo acá. Entonces ahora si yo le tiro control F5, le doy a siguiente, ahí me aparece el componente ahora de seleccionar el método de entrega. Perfecto. Ok, lo que me estaría faltando muy importante en esta parte es la de estar guardando estos datos. Es decir, yo completo estos datos y me tendrían que estar guardando en un lado. Y acá es donde entra un poco también el concepto de store. Porque nosotros cuando querramos hacer el proceso de compra, es decir, cuando estemos en este componente y querramos enviar todos estos datos, si nos estamos dando cuenta, nosotros vamos a tener como distintos datos que están en varios componentes. Es decir, tenemos el nombre, el email, el teléfono que está en este componente. Tenemos el método de entrega junto con, vamos a poner acá, datos de entrega. Junto con los datos de entrega que está en este componente. Y entonces nosotros lo que tendríamos que hacer sería como estos datos mandárselos al componente padre que sería proceso de compra.
Después estos datos mandárselos al componente padre, que es el proceso de compra, y entonces estaríamos como estaríamos pasando información de un lado a otro. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es crear un store. Vamos a crear un store acá arriba, ¿sí? Store de proceso de compra. Que lo que va a hacer este store es almacenarnos toda esta información que se guarda, que se edita en cada componente. Entonces estos datos de acá, ¿sí? Tanto el nombre, el email, el teléfono y el apellido, este componente va a interactuar con el store directamente. Estos datos de del método de entrega, este componente va a interactuar con este store directamente. Y toda esta información va a quedar guardada acá. ¿Sí? No va a quedar guardada en cada componente, va a estar guardada en un store general. Que este store general es el que va a estar usando nuestro componente padre proceso de compra cuando querramos ejecutar esta compra. Es decir, cuando estemos en el último paso. Cuando estemos en este paso de acá y le demos a finalizar compra, este componente va a ir directamente al store y va a sacar toda esta información, que esta información se edita y se guarda en cada componente individualmente. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos un store general que nos guarda toda esta info. Y después, desde el componente padre, proceso de compra, agarramos toda esta información del store y la tiramos, se la mandamos al endpoint que nos procesa la compra. Entonces esa es un poco también la idea y la ventaja del store. ¿Sí? En vez de estar acá utilizando props para guardar, para mandar información, para que me traiga la información de un componente hijo, etcétera, etcétera, mandamos todo al store, que se guarde ahí y cuando querramos utilizarla, la traemos y la utilizamos en este componente. Entonces lo que podríamos hacer acá es crearnos un store nuevo, que sea proceso de compra, por ejemplo. Que sea proceso de compra. Y en este store lo que vamos a hacer, vamos a copiarnos estos tres archivitos. Porque es básicamente la estructura que tiene cualquier store. Tiene acciones, tiene estados y el archivo index, que es el que exporta, que es el que inicializa el store. Entonces lo que vamos a hacer acá, en este index, lo que vamos a hacer acá es editarlo para traernos lo de proceso de compra. Tiki. Y acá lo que vamos a exportar en este archivo es la función que inicializa el store del proceso de compra. Entonces vamos a poner use proceso de compra store. Vamos a iniciar un store con el ID proceso de compra que tiene estados y acciones. ¿Sí? Las acciones que va a tener por ahora no las vamos a definir, pero sí lo que sabemos son los estados que tiene, por estos datos que tenemos acá. Entonces, los estados que va a tener nuestro store son nombre, son apellido, es decir, en los estados es toda la información, todas las propiedades que guardamos acá adentro. Nombre, apellido, email, teléfono. Después tenemos método de envío, ¿sí? Si es envío a sucursal o retiro en sucursal o envío a domicilio. Y luego tenemos todos los datos de envío, como pueden ser dirección, código postal, localidad, provincia y país. Vamos a hacerlo con estos datos, así es más simple. Entonces nuestro store nos va a estar manejando toda esta información y entonces ahí un poco se fijan. Esta data es la que pertenece a este componente, o es la que procesa este componente, y esta data de acá es la que procesa este componente de acá, ¿sí? Y toda va a estar almacenada en los estados de mi store proceso de compra. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo, por ejemplo, en esta parte de acá? Por ejemplo, cuando acá. En mi componente de datos del comprador, lo que yo voy a hacer, obviamente, es llamar a mi store use proceso de compra store. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a estar haciendo en este componente de acá es almacenando la información, que en este caso va a ser nombre, apellido, email y teléfono. Entonces yo voy a tener que definir, ¿sí? Como los estados no se pueden editar directamente, que es uno de los principios que tienen los State Manager, yo voy a tener que definir una acción para estar editando el nombre, el apellido, el email y el teléfono. Entonces, estas acciones son bastante simples. ¿Qué van a hacer? Editar nombre. Vamos a crear una acción que sea editar nombre, que lo que haga sea
al estado nombre le va a asignar el valor que yo le paso. Vamos a hacer uno que sea editar apellido. Apellido, value. Editar mail. Editar email. Email. Y por último vamos a hacer editar teléfono. Teléfono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro componente de acá? Lo que vamos a hacer es utilizar Lo que vamos a hacer es utilizar el evento change. Y lo que vamos a hacer es llamar en cada input vamos a estar llamando a nuestra acción del store que va a estar editando cada estado independiente. Entonces, por ejemplo, cuando se edita, cuando se realiza un cambio en el input del nombre, nosotros vamos a llamar a la acción editar nombre. Y lo que le vamos a pasar por parámetro es el value de nuestro evento. ¿Sí? Que en este caso es lo obtenemos directamente como se hace en JavaScript Vanilla con event target value. Obtenemos el valor que nos arroja el evento de change. En el caso del apellido, bueno, vamos a poner editar apellido. Y pasamos event target value. Para el caso del email vamos a poner editar email. Y vamos a poner event target value. Y en el caso del teléfono vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner editar teléfono. Event target value. Estamos, perfecto. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto, ¿no? Si nosotros vamos a View ahora, fíjense que tenemos piña. Esto no sé si le tengo que dar un control F5 así se actualiza. O a ver. Ay. Tuki, ¿a dónde estaba en View? Si yo voy acá. No sé si esto... Me dice que se inicializó, pero no sé si se rompió la extensión o... Vector piña not found. Creo que como que no le... Vale, no... Lo que tiene la extensión es esto. A veces se rompe. A ver... Bueno, acá me aparece ahora el store de carrito, pero no me aparece el otro. Ahí está, proceso de compra. Ahí se me inicializó el store de proceso de compra. Entonces fíjense que acá tengo todos mis estados, ¿sí? Nombre, apellido, email, teléfono. Entonces si yo escribo un nombre, por ejemplo, escribo, no sé, Rodrigo, ¿sí? Fíjense que yo cuando se ejecuta el evento change, se cambia el estado de mi store del atributo nombre a Rodrigo. Si yo acá escribo Río, acá fíjense que aparece el apellido, acá aparece editado el atributo apellido por el valor de Río. Si yo acá escribo mi mail, por ejemplo, rodrigo@mail.com 11444, fíjense que ahí aparece el teléfono, perfecto. Bueno, y si yo ahora aprieto siguiente, fíjense que lo que tiene bueno es que ya toda esta información está almacenada en el store, ¿sí? Que ese es el punto que queríamos. Yo en este componente edito toda esta información. Y en esta parte de acá, cuando edite toda la información de envío, toda esta información va a estar editando estos estados de acá. Y yo lo que voy a hacer después, en mi componente padre, en este de acá, es obtener toda esta información de este store y mandarla a mi endpoint para procesar, para realizar la compra. Entonces no tengo que estar manejando estos atributos individualmente en cada componente. Entonces esto es lo que logramos utilizando piña. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es el flujo de que cuando selecciono retiro en sucursal, no, envío a domicilio, me aparezca todo el campo para ingresar estos datos, ¿sí? Dirección, código postal, localidad, provincia, país. Entonces, vamos a irnos a nuestro componente método de entrega. Y acá vamos a tener que hacer algunos... primero vamos a tener que crear el formulario para ingresar esos datos. Entonces, vamos a llamar a nuestro precioso store, que es use proceso de compra store. Acá ponemos imports, ponemos store, perfecto. Y entonces ahora lo que vamos a hacer en esta parte de acá es crear nuestro formulario que tiene que tener estos datos, estos 5 datos. Vamos a poner dirección, por ejemplo calle 123, código postal dijimos,
por ejemplo, 111. Después, ¿qué más tenía que tener? Dirección, código postal, localidad. Que se vea. Y acá ponemos provincia de Buenos Aires. Y país me falta. Me faltaba el país. Voy a poner país. País Argentina. Bien. Genial. El tema es que todo este formulario, si nos fijamos acá, aparece por defecto. Y si yo pongo retiro en sucursal, no tendría que aparecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardar la selección del tipo del método de envío directamente a nuestro store, porque recordemos que en nuestro store tenemos una propiedad que es el método de envío. Entonces nosotros ya podríamos inicializar este método de envío directamente, por ejemplo, seteándolo con envío a domicilio. Podríamos poner acá envío a domicilio. Y lo que vamos a hacer acá en cada input, ¿sí? Individualmente, lo que vamos a hacer es llamar a un evento de change también. Vamos a llamar a un evento de change. Y vamos a llamar a la acción editar método de envío. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo acá? El evento de change no. El evento tiene que ser selected. Select. Uy, acá ya me olvidé cómo era esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer con el evento de change. Con el evento de change se puede igual. Entonces, vamos a pasarle el evento. Y lo que vamos a hacer es asignarle un value a cada radio. Y vamos a asignarle un value. El value que va a ser cuando se seleccione envío a domicilio va a ser envío a domicilio. Y el value cuando se seleccione retiro en sucursal va a ser retiro en sucursal. Y entonces estos métodos, obviamente esta acción va a estar en un action del store, que la vamos a definir acá, ¿sí? Editar método de envío. Entonces vamos a poner acá evento y vamos a hacer un console log cuando yo hago un cambio, cuando yo selecciono alguno de los dos. Nos vamos a nuestra consola y si yo selecciono retiro en sucursal, editar método de envío no es una función. Seguramente le pifieran el nombre. Use proceso de compra store. Esto está raro. A ver, editar método de envío. Editar método de envío. Vamos a tirar un control F5, así por las dudas. Ahí está. Con un control F5 se solucionó. Entonces, yo cuando aprieto retiro en sucursal, me imprime el evento, que esto es directamente el objeto event de JavaScript normal. Entonces acá podemos sacar, lo que quería sacar era cómo se trabajaban los radios. Que esto sí que no me acuerdo. No sé si era con target. A ver, en target era... Teníamos la propiedad selected. Checked. La propiedad checked, acá está. A ver si esta tiene en true. Ahí está, esta la tiene en true. Sí, es con la propiedad checked. Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Lo que podríamos hacer acá es... Sí, obviamente. La propiedad checked del target es true. Lo que vamos a hacer es asignar a mi estado método de envío el value de nuestro target. Es decir, si nuestro target fue seleccionado, es decir, si este fue seleccionado, obtenemos el value de este input y se lo asignamos a método de envío. Entonces, esto le voy a tirar control F5 por la duda, para que no haga macanas. Entonces, si nos vamos acá a nuestra parte de ingresar los datos, si nosotros apretamos retiro en sucursal, fíjense que acá método de envío se me cambia a retiro en sucursal. Y si yo aprieto envío a domicilio, acá me aparece en método de envío a domicilio. Entonces esto está perfecto. Ahora lo que me faltaría es ocultar este formulario cuando se selecciona retiro en sucursal. Y eso lo podemos hacer muy simple utilizando, vamos a venir acá,
Vamos a meter todo esto dentro de un div. Y este div vamos a usar la propiedad de if, donde le vamos a decir si la propiedad método de envío es igual a envío a domicilio. No sé para qué borré todo. Pero lo metemos acá adentro. Y ahí hacemos. Si la propiedad método de envío del store es igual a envío a domicilio, hacemos tuki. Y ahí se va a mostrar. Entonces, tiramos control F5. Entonces, fíjense que ahí esto me aparece porque por valor por defecto tenemos envío a domicilio. Pero si yo aprieto retiro en sucursal se oculta. ¿Sí? Si yo aprieto envío a domicilio se muestra. Si yo aprieto retiro en sucursal se oculta. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Y lo que podríamos hacer acá es agregarle un checked. ¿Sí? Por defecto. Así me aparece chequeado. Esto. ¿Sí? Ahí me aparece chequeado. Entonces ahí ya tenemos el flujo de lo que es el método de entrega. Bien, lo que me faltaría ahora es hacer lo mismo que había hecho en el paso anterior. Básicamente para estar guardando, para estar editando todo el estado, todos estos atributos del estado con estos valores del formulario de la dirección de entrega. Entonces esto es un poco un plomo, pero vamos a tener que hacer las 5 acciones de esto. Que como ya tengo esto acá, voy a aprovechar. ¿Sí? Y voy a poner editar dirección, editar código postal, editar localidad, editar provincia, editar país. ¿Sí? País, provincia, localidad, código postal y dirección. Y entonces lo que vamos a hacer acá es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Es mandarle un evento de change a todo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es llamar a cada acción del store que pertenece a cada input. Cuando se edite la dirección, vamos a llamar a editar dirección y le pasamos el valor de nuestro input. Cuando llamemos a editar código postal, vamos a pasarle lo mismo. Cuando llamemos a editar la localidad, hacemos así. Y cuando llamemos a editar la provincia, hacemos así. Editar país, editar país. Buenísimo. Listo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todo el flujo otra vez. Vamos a venir acá. Si yo pongo calle ACC, fíjense que ahí se edita la dirección, se edita el código postal, se edita la localidad, se edita la provincia y se edita el país. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el flujo básico. Si yo esto pongo retiro en sucursal, obviamente se me oculta el formulario, y si yo pongo envío a domicilio se me vuelve a mostrar. Ahora, un detalle importante que no sé si notaron, que es que yo pierdo la información cuando paso de un componente a otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá Alberto Rodríguez y yo le doy siguiente y vuelvo para atrás, fíjense que esto se cambió, ¿sí? Y en el estado sigue estando esto. Esto es debido a que estoy utilizando la directiva beif. ¿Sí? La directiva beif lo que hace es que cuando esto se cumple, renderiza, crea, es decir, levanta el componente, pero cuando esta directiva es false, si este componente existe lo destruye. Por lo tanto, lo que pasa es que yo cuando voy para adelante y vuelvo para atrás, lo que pasa es que este componente se re-renderiza. Por lo tanto, pierdo lo que está puesto en estos campos. Entonces, para estos casos que hay que hacer pasos, ¿sí? En donde tenemos que hacer algo que pasamos de un componente a otro ocultando uno, mostrando el otro, lo mejor es utilizar la directiva bshow. ¿Sí? La directiva bshow es como agregarle un display none a un elemento, por lo cual el elemento sigue existiendo, nada más que como está dentro de un display none no se muestra. Bueno, es algo parecido. Y el cambio que provoca es el siguiente, ¿sí? Vamos a poner Alberto Rodríguez, ponemos para el siguiente, volvemos para atrás y ahí sigue estando Alberto Rodríguez. Y esto es porque el componente sigue existiendo. Si el componente existe, este componente se renderiza una vez, pero el bshow lo que hace es que
ahora lo oculta, es decir, el componente sigue existiendo en todo el ambiente de Vue, sigue existiendo el componente. Es más, si nosotros nos vamos a Elements y nos vamos al main y nos empezamos a explorar acá, fíjense que lo que hace es justamente lo que dije, le agrega un display none a todo el componente. Fíjense que esto, que son cada componente distinto, este es el de pedir los datos de usuario y este es el de el método de entrega, están existiendo, persisten, nada más que yo cuando el show cuando es true le saca el display none y se muestra. Y lo mismo pasa con este. Si yo acá pongo calle 1, 2, 3, voy a anterior y vuelvo a siguiente, fíjense que sigue existiendo. Y lo mismo pasa con si yo pongo retiro en sucursal, voy a anterior y voy a siguiente, fíjense que la selección perdura, persiste. Entonces, cada vez que necesiten estar ocultando un componente, mostrando otro y así, usen VShow por si necesitan estar perdurando la información a lo largo de todo el ciclo. Si en este caso necesitamos que perdure la información por una cuestión de que el usuario tal vez dice, uy no, puse mal el teléfono y quiere volver atrás, que el teléfono sigue estando y no esté el campo en blanco. Acá me lo borra porque creo que acá también lo hice con Beif. Vamos a poner VShow. Entonces fíjense que si yo acá pongo calle 1, 2, 3, 4, pongo retiro en sucursal y vuelvo, sigue estando calle 1, 2, 3, 4. Así que está perfecto. Buenísimo. Entonces, tenemos... a ver qué tenemos. Tenemos este, tenemos este, tenemos este. Lo que nos estaría faltando por ahí, tal vez, es poder modificar la cantidad acá, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a este campo, tendríamos que acá poner un input number para editar esta cantidad y que cuando se edite la cantidad se edite el subtotal. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a venir a nuestro componente de acá, al proceso al de productos. Vamos a ir al de acá, al de productos, perfecto. Y esto lo vamos a borrar. Y acá vamos a agregar un input type number. ¿Okay? Input type number, class form control. Y el value que queremos que tenga por defecto es el value que tenemos que nos viene del store. ¿Okay? Vamos a poner producto.cantidad. Vamos a ponerle que venga por valor por defecto lo que viene del local storage. Entonces, si hago esto, fíjense que me aparece mi input number. Bueno, medio chotardo lo que quedó acá, pero para métodos prácticos sirve. Y es lo que tenemos que hacer es agregarle un evento de change para que si el usuario edita esto, es decir, sube 1 o resta 1 o pone la cantidad que quiere, lo que haga es editarse el local storage, justamente, porque fíjense acá, cambié la cantidad, pero en el local storage, si yo tiro un F5, sigue figurando que tengo 8 hoodies. Y obviamente lo que vamos a hacer acá es editar el subtotal. Que el subtotal se va a editar de igual manera porque estamos editando el store, por lo tanto, cuando se edita algún elemento o editamos nuestro atributo de los productos, que es un array, se va a actualizar esto por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un evento de change acá. Y lo que vamos a hacer es llamar a una acción de nuestro store del carrito que sea editar un producto, ¿sí? O editar cantidad, mejor dicho, porque lo que editamos es la cantidad. Entonces vamos a agregar nuestra acción que sea editar cantidad, en donde lo que le vamos a pasar es el ID del producto y la cantidad que queremos editar. O sea, vamos a pasar acá ID de producto y la cantidad. Entonces lo que vamos a... Cuando este input se ejecuta el evento de change, lo que vamos a hacer es llamar a nuestra acción de nuestro store editar cantidad. Y lo que le vamos a pasar acá es el ID de nuestro producto y la nueva cantidad, ¿sí? La cantidad que se ingresó en el input. Que como vimos antes, esto lo hacemos como con JS Vanilla. Llamamos a event target value y sacamos el valor del input al momento del evento change. Entonces yo si acá, fíjense, si yo hago un console log de ID producto y la cantidad. Fíjense que yo si pongo acá, voy a consola, fíjense que yo acá pongo 5 y se me ejecuta el método de editar cantidad con el producto de ID 10, cantidad 5. Si yo acá pongo 2, ID 10, cantidad 2.
Si yo acá pongo 20, el producto de ID 9, cantidad 20, entonces ya con esto puedo realizar los cambios que necesito. Los cambios que necesito son los siguientes. Es más o menos parecido a lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Lo que voy a hacer es buscar el producto, ¿sí? el index del producto dentro del estado de los productos de mi store. Y esto lo voy a buscar con el ID. ¿Sí? Lo que hago básicamente es buscar adentro de mi estado si hay un elemento con un ID igual al que yo recibo por parámetro acá. Entonces, si el índice es distinto de -1, porque se supone que este índice existe, pero igual lo chequeamos por las dudas, lo que vamos a hacer es lo que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a editar nuestra cantidad y vamos a asignar la que me viene por parámetro acá arriba. Y una vez que termino, ¿sí?, de editar la cantidad, si el producto existe, edito la cantidad, busco el índice del producto. Si el producto existe, es decir, si una vez que termino de editar la cantidad, lo que tengo que hacer es guardar los productos en el local storage. Y eso lo hago simplemente agarrando todo mi estado de los productos que tengo en el store. Le mando JSON Stringify para que lo pase todo string y lo guardo en local storage. Y ya con esto, fíjense que lo que vamos a estar haciendo acá, si yo pongo 3, fíjense que el subtotal se me edita automáticamente, no tengo que hacer nada, porque recuerden, lo que estamos renderizando en esta tabla es los productos que están en mi store. Entonces yo cuando edito el store, que acá lo que estoy haciendo es editándolo, fíjense que acá lo estoy editando, estoy cambiando la cantidad de este producto que está en este índice. Cuando yo lo edito, se toma ese cambio automáticamente, ¿sí? Se re-renderiza. Por lo tanto, yo si pongo 1, fíjense que acá me cambia el subtotal automáticamente. Si yo pongo 10, me pone 1000. Y lo mismo pasa acá. Estoy modificando las cantidades. Y lo más importante es que estoy cambiando el local storage. ¿Sí? Fíjense que acá las cantidades están ahí. Fíjense que yo pongo 3 acá y se cambia el local storage. Yo pongo 15 acá y se cambia el local storage. Entonces, esto ya es perfecto porque tengo toda la solución de poder estar editando las cantidades. Y yo si tiro F5... me guarda las cantidades que edité previamente en esta sección. Perfecto. Entonces, tengo esto, tengo esta parte, tengo esto. Me quedaría la última, que es la última pantallita, que sería esta acá, la de revisar la compra. Que esto es lo que va a quedar más choto de todo, porque va a quedar todo un combo de cosas. Va a quedar toda la información junta, pero bueno. Entonces vamos a crear un componente que se llame resumen de compra. Y voy a ponerle ganas y voy a tratar de hacerlo bien. A ver, hay algo que eran las cards. Cards. Ahí está, que con esto va a quedar lindo. En teoría, ¿no? Ahí está. Esto, quiero hacer algo como esto. Entonces vamos a agarrar acá. Esto le voy a poner. Voy a meter todo en un raw. Y voy a crear una card. Esta card va a ser para los productos. Esta card va a ser para los datos del comprador. Esta card va a ser para el método de entrega. Y nada más. ¿Sí? Estaba por decir una más, pero ya está. Entonces acá ponemos método de entrega. Datos del comprador. Y productos. Entonces, para el tema de los productos, yo podría, esta parte de acá, en el body, yo podría copiarme esta tablita. Vamos a agarrar esta tablita, la copiamos de acá. Nada más que acá, en vez de poner un input, acá sí vamos a mostrar la cantidad, porque se supone que en el resumen no tenemos que dejarle al usuario que edite las cantidades, ¿sí? Hay que mostrarle al usuario como estas son las cantidades que vos pusiste, y este es como el resumen final. En datos del comprador, vamos a poner una lista. Tenés que va a quedar horrible. A ver, lista. List group. Una lista, quiero una lista. A ver. Lists. Acá, esto, algo así. ¿Esto cómo es? ¿Solo con UL? Ah, bueno. Entonces, acá adentro vamos a hacer una lista con los datos del comprador, que eran 4, si no me equivoco: nombre, apellido, email y teléfono.
Entonces vamos a poner acá un strong que sea nombre. Nombre. Vamos a agarrar acá. Ahí va. Tiki. Nombre, apellido, email y teléfono. Nombre, apellido, me está costando un montón. Email y teléfono. Y por último el método de entrega. Que el método de entrega podríamos poner acá algo parecido. Tipo método de entrega es tanto. Y en el caso de que el método de entrega sea... ¿cómo se dice? Esto tengo que ponerlo en UL. En el caso de que el método de entrega sea envío a domicilio, tendríamos que mostrarle abajo la información de su domicilio. Así que acá podríamos hacer otro... podríamos poner un H6 que diga dirección de envío. Y acá hacemos otro UL en donde acá tenga la dirección, el código postal, la localidad, la provincia y el país. País, provincia, localidad, código postal y dirección. Sí. No estoy poniendo la información porque ahora viene lo más importante de todo y a su vez lo más fácil, que es obtener la información, que es mostrar acá la dirección, el código postal, acá mostrar el nombre, acá mostrar los productos. Y la ventaja de usar un store es que tengo toda la información contenida en un store general como tengo acá. ¿Sí? La información de la compra la tengo acá y la información de los productos lo tengo en un store separado. ¿Sí? Lo tengo en un store de carrito. Store de carrito, store carrito. Este store carrito es el que utiliza. Esperen que voy a hacer así. Voy a achicar esto porque quiero ponerlo uno al lado del otro. Aquí. El store de carrito es el que utiliza este. No sé si se ve. Bueno, casi lo tapa la cámara, pero ahí va. Que el store de carrito es el que usa este componente para renderizar los productos que están en el carrito. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer acá es llamar a los dos stores. Tendría que llamar al store de carrito para obtener los productos y al otro store de proceso de compra para obtener los datos del comprador y el método de entrega. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es llamar a ambos stores. Obviamente con distinto nombre. ¿Sí? Vamos a ponerle store carrito, use carrito store, const store proceso de compra y llamamos al store del proceso de compra. ¿Sí? Yo esto en general lo saco porque es medio redundante estar llamando a un index. Vamos a poner acá. Vamos acá arriba. Tiki tiki. Imports. Bien. Entonces lo único que me queda es estar llamando a cada store para mostrar la información. Es decir, acá voy a estar mostrando store proceso de compra. Y acá voy a poner apellido, localidad, provincia y país. Y dijimos que esto se va a mostrar solamente cuando el método de entrega es envío a domicilio. Por lo tanto acá podemos hacer un if que sea store proceso de compra, método de envío, cuando esto sea igual a envío a domicilio. Y metemos acá dentro todo. Bueno, y método de entrega lo tenemos acá. La entrega lo tenemos ahí. Para el nombre y apellido es más o menos parecido. Por proceso de compra, nombre, ponemos apellido, email y teléfono. Yo acá creo que puse cualquier cosa. Sí, nombre y apellido acá puse. Estoy medio quemado. Código postal. Y en la parte de productos tenemos que llamar a store carrito. Y entonces nos queda algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces vamos a simular una compra, ¿no? Quiero comprar 5 jeans y quiero comprar 3 hoodies. Entonces, acá vamos a poner Rodrigo, Río, Rodri, arroba mail.com 111444. Lo quiero con retiro en sucursal. Entonces si yo voy a siguiente. Buen detalle, creo que no llamé al componente. Resumen de compra. Show paso igual a 4. Entonces. Pensé que se había guardado toda la información. Rodri@mail.com 111444. Lo quiero con retiro en sucursal.
Y entonces nos queda algo como esto. Ahora le tengo que dar un poco de márgenes, ¿sí? Acá tenemos los productos, acá tenemos la información, ¿sí? Los datos del comprador y el método de entrega. Acá le voy a dar un par de márgenes, así no queda tan nefasto. Esto MT3, MT3, MT3. Y le vamos a dar un control F5, así lo hacemos de vuelta. Entonces vamos a poner Rodrigo, Río, Rodrigo, mail.com, 11444. Si pongo envío a domicilio voy a poner calle 144, código postal 1929. Vamos a poner Buenos Aires, país Argentina. Y si le doy siguiente, esto queda de esta forma. Acá tenemos los productos, tenemos los datos del comprador y el método de entrega, ¿sí? Y lo que les decía acá, que tendríamos que editar este botón para que diga finalizar compra. Porque si yo acá aprieto siguiente, lo que tendría que pasar es que me ejecute la compra, ¿sí? Ya me mande un request a un endpoint, que lo vamos a hacer, y me procese la compra. Por lo tanto, lo que podríamos hacer en esta parte de acá, lo que podríamos hacer es un botón nuevo, ¿sí? Que al cliquearlo se llame a la función finalizar compra y que diga finalizar compra. Le podemos poner un btn success y que este botón solo va a estar disponible, ¿sí? Este botón solo se va a mostrar cuando este botón sí le podríamos poner un BIF, porque no nos interesa que que se muestre solamente, tipo que esté disponible siempre. Queremos que solo se renderice cuando sea su turno. Y este botón solo va a estar disponible cuando estemos en el último paso. Y este botón siguiente solo va a estar disponible cuando el paso sea distinto de 4. Entonces vamos a hacer el proceso de finalizar compra. Acá. Tuki. Okay. Y acá vamos a tener un control log y finaliza la compra. Perfecto. Entonces. Uy, cerré el coso. Vamos a 4005. Vamos a ir al carrito. Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, yo acá edito y quiero poner comprar 5 y 10. Entonces le vamos a dar Rodrigo, Río, Rodri, @mail.com, 11444. Acá voy a poner la calle 144, 1929, Buenos Aires, Argentina. Y si yo aprieto siguiente, fíjense que ahí ya me cambia el botón. Acá me aparece el de finalizar compra. Si voy al paso anterior me aparece el botón de siguiente. Y si yo aprieto este botón, lo que pasa es que en teoría me ejecuta la compra. Si no lo vamos a hacer ahora porque ya no me da el tiempo. Pero en este caso yo cuando apriete este botón lo que tendría que pasar es que me agarre esta información, se le envía un endpoint y me procese toda la compra y me redirija a Mercado Pago para pagar.